Se ha levantado una gran confusión y a causa de los falsos maestros, a causa de las enseñanzas incorrectas por el hombre, esta confusión que se ha levantado es en cuanto al bautismo, hermanos. Hay una gran confusión en cuanto a ello. Hay una gran confusión en cuanto a ello porque se hace la pregunta todavía si es necesario el bautismo, no es necesario el bautismo. Recibe a Cristo en tu corazón y eres salvo. Di una oración por fe y eres salvo, cosas que no están escritas. Y el bautismo es opcional, dicen, si lo quieres hacer bien y si no lo haces bien también. Hay bautismos que bautizan a los niños, ¿verdad?, para limpiar según el pecado de los padres. Hay una gran confusión en esto. Y en esta mañana quisiera concentrarme en hablar con ustedes y aprender, ¿verdad?, juntos como iglesia, verdades sobre el bautismo. Es el tema que vamos a hablar en este día. Verdades sobre el bautismo. Vamos a ver y vamos a hablar acerca del bautismo. Porque claramente aquí en la iglesia, ¿verdad?, de Cristo, se menciona que usted tiene que venir y ser bautizado, pero tal vez aquellos amigos que nos visitan necesitan comprender un poco más en cuanto a las verdades sobre el bautismo. Tal vez aquellos hermanos que han sido bautizados necesitan aclarar algunas cosas que son verdades sobre el bautismo. Esto lo vamos a ver el día de hoy. One of the things that I want to talk this morning is in regards of a big confusion that man had put in different minds of the human being, because there's a lot of false teachers, false doctrines. So they have teach about baptism in different ways that are not the correct way. Some of them say that you just pray the prayer of faith. Some of them says you just receive Christ in your heart and that's it. But these are things that are not in the Bible. And they say that baptism is optional. So it's up to you if you want to receive it or not, if you want to do it or not. There's some false teachers that they baptize children because of the sins of the fathers. So there's a big confusion because baptism. And here in the Church of Christ, one of the things that we say to the people, well, one of y'all that are visitors, is that you have to be baptized. So today I want to talk about this. I want to talk about the truth about baptism. Because there's some people that are visitors that still don't understand about baptism. And there's some people, there's some brethren that got baptized that they still need some teaching in regards of baptism. They have some questions or doubts. So that's why this morning, that's the title that we're going to speak, the truth about baptism. Por eso en esta mañana, hermanos, me gustaría hablar en cuanto a las verdades, en cuanto al bautismo. En la humanidad se ha dicho, ¿verdad?, que todos somos hijos de Dios. Eso es algo muy incorrecto también. Somos la creación de Dios, el humano, pero no todos somos hijos de Dios. Porque hay un propósito en el cual Cristo vino a morir, a dar su vida, a dar su sangre, para que nosotros, ¿qué hiciéramos por medio de su resurrección? Venir a ser hijos de Dios. Y el bautismo tiene que ver mucho en esta parte, ¿verdad? Tiene que ver mucho en que nosotros volvamos a ser hijos de Dios, llamados hijos de Dios. One of the things that we're going to see this morning is that baptism is important. The world says that we are all children of God. But I'm going to tell you the truth. We are the creation of God, but not everybody is the children of God. Because God gave His begotten Son to come and die, give His blood. And that's where baptism comes in. And this is what we need to understand, where baptism comes in, so we can be called children of God. So this is what we're going to learn this morning. Es lo que vamos a aprender en esta mañana. Y vamos a ver primeramente lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Y vamos a dividir estas cosas en 3 puntos en esta mañana. Primeramente, vamos a hablar en lo que Cristo le dice a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3. Nuestro Señor mismo nos va a ayudar a abrir nuestras mentes para las 3 preguntas que vamos a responder el día de hoy. Juan capítulo 3, we're going to be reading from John chapter 3, and the word of Jesus Christ is going to help us understand the 3 questions, the 3 points that we can ask this morning about baptism. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. John chapter 3,
And we're going to see verse 3 to 5. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Si ustedes recuerdan, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, ¿verdad? Y viene, dice el versículo 2, vamos a ir al versículo 2, y luego vamos a entrar al 3 y al 5. We're going to read from verse 2, and then we're going to be reading from verse 3, 4, and 5. Dice, vino a Jesús, hablando a Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué está diciendo? Entiendo que tú vienes de quién? De Dios, ¿verdad? One of the things, the first thing that we're going to see here in this verse 2, says that Nicodemus understood that Christ came from God. He understood that. So ahora le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está lo importante, aquí es donde vamos a ver. ¿Qué le está diciendo aquí? Bueno, el mismo Cristo le va a responder en cuanto a ello. One of the things that we see here in verse 3 is that he says, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí Cristo? Bueno, que tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Amigo, esto nos está diciendo Cristo. Pero aquí viene lo que vamos a hablar hoy. Las verdades de ¿qué? Del bautismo. Dice versículo 4, Nicodemo le dijo, y le hace la pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aquí está la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y luego dice el versículo, ahí mismo dice la siguiente pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo lo estaba viendo del punto de vista, ¿qué? Carnal, ¿verdad? Nicodemo lo estaba viendo del punto de vista carnal, pero podemos ver que Cristo está hablando de lo espiritual, y esto lo va a responder aquí. Y el versículo 3 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de ¿qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está hablando el Hijo de Dios, hermanos. Aquí borra todas esas que dice, acepta a Cristo en tu corazón, haz la oración de fe, porque dice Cristo, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar ¿a dónde? Al reino, ¿verdad? No podrá entrar al reino. O sea, ¿qué quiere decir? No puede ser llamado hijo de Dios. No puede ser llamado hijo de Dios. One of the things that we see here, that verse 3, Jesus answered what he was going to say to respond to Nicodemus, but in verse 4, he asked the question, how can we be born again? Nicodemus, he was thinking and talking about the flesh. But Christ was talking about what? The Spirit. There's two different things. And we see in verse 3 that says, most assuredly, I say to you, unless one is born of what? Of water. That's baptism. Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter where? The kingdom of God. You cannot be called the Son of God. There's something that you have to do. You can't say, okay, accept Christ in your heart, and that's it. You can't say, okay, say a prayer of faith, and that's it. The Son of God is telling us we need to be born through the water. This is Christ telling us. Este es Cristo que nos está diciendo, ustedes necesitan nacer ¿de dónde? Del agua. Vamos a Mateo capítulo 28, hermanos. Mateo capítulo 28. We're going to go to Matthew chapter 28, verse 19. Mateo 28, 19. Ya vemos que le dice a Nicodemo el nacimiento. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Mateo 28, 19. Este es el Hijo de Dios, en el cual el versículo 18 dice, toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Te está hablando el Hijo de Dios. This is the Son of God, which in verse 18 says
that all authority has been given to me in heaven and on earth. He has the authority to say this. Él tiene la autoridad para decir esto. Dice el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, diciéndoles que hagan una oración de fe. Por tanto, id haciendo discípulos a todas las naciones, diciéndoles, acepta a Cristo en tu corazón. Vemos que no dice esto el Hijo de Dios. Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, el que no naciere del agua y del Espíritu, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Now we see in verse 19 that he says, go therefore and make disciples of all nations. He doesn't say, accept Christ in your heart. He doesn't say, go and tell them to pray the prayer of faith. He says, go and what? Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. ¿No será claro Cristo en sus mandamientos, hermanos? Vemos que aquí no hay confusión. Vemos que la confusión la ha ido transmitiendo ¿quién? El hombre. El hombre. Una de las cosas que me gustaría decirles a ustedes en cuanto al bautismo, el bautismo, hermanos, la palabra griega en la cual se usa en estos pasajes es baptisma. Baptisma, que esto denota y consiste en el proceso de inmersión, en el proceso de sumergir. O sea, quiere decir todo el cuerpo. Allí refuta todo lo que el hombre puede decir con vasijas, con echar agua. ¿Qué está diciendo? Baptisma quiere decir sumergir. Y vamos a ver en estas tres preguntas por qué. ¿Ok? We see that baptisma is the Greek word for it, and it says that you have to go all your body into the water. You have to be immersed into the water. ¿Ok? Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Mark chapter 16, verse 15, 16. Nuevamente, hermanos, aquí está hablando ¿quién? El Hijo de Dios, Cristo. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere recibido en mi corazón, o fuere yo recibido en su corazón. Claramente esto no es mandamiento de Dios. Dice, el que creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es el proceso que está diciendo Cristo aquí que debemos de hacer? Nuevamente, ¿verdad? Nacer del agua y del Espíritu. Ser bautizado. ¿Dónde hay un error aquí? ¿Estará equivocado Cristo o estará equivocado el hombre? Está equivocado el hombre, hermanos. Porque Cristo no se equivoca, Él es el Todopoderoso, es el Hijo de Dios. Se le dio ¿qué? Toda potestad en los cielos y en la tierra, hermanos. Amigo, usted que nos visita, vaya comprendiendo que amigo, que este es un acto en el cual usted tiene que hacer para ser llamado Hijo de Dios. Es un acto muy importante. One of the things that we see here in Mark 16, verse 16, it says that he who believes, and again the Lord Jesus Christ says, and is baptized. You need to be baptized in order to be saved. And as we read the Bible, who is wrong? Is Christ wrong? Or is man wrong? Are men wrong? We see that men are wrong. Because Christ is Lord. He's the Son of God. So now do we start understanding what the Bible says in regards of baptism? Ahora empezamos a entender lo del bautismo, hermanos. Y aquí es donde vamos a entrar en los puntos, las tres preguntas que vamos a responder. Pero solamente quería hablarles, hermanos y amigos, para que vieran qué es lo que dice el Hijo de Dios. Y luego vamos a ver
lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al bautismo. First of all, I wanted us to see what Jesus Christ said about baptism. And then we're going to see what the Bible completely in the New Testament teaches us in regards to baptism. Número 1. Se hace la pregunta, number 1. ¿Qué es el bautismo? What is baptism? ¿Qué es el bautismo? What is baptism? Bueno, una de las cosas que podemos ver, hermanos, es que claramente la Biblia solamente identifica un solo bautismo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. We're going to go to Ephesians chapter 4 to see that the Bible only speaks about one baptism. Efesios capítulo 4, versículo 5. Versículo 5, dice ahí, un Señor, una fe, varios bautismos. Claramente vemos que la Escritura no dice así. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo. We can see here the Bible says in Ephesians chapter 4 verse 5, it says, one Lord, one faith, and only one baptism. Es todo. Otro ejemplo muy grande lo tenemos en el apóstol Pablo hablando ahí en la primera carta a los Corintios. Another example that we have is in regards of the apostle Paul speaking in the first letter to the Corinthians, chapter 1, primera carta a los Corintios, capítulo 1, en cuanto se hace la aclaración, hermanos, en el problema que había de esta división. We see here in chapter 1 that Paul speaks in regards of a division that was going on. Versículos en el cual vamos a aclarar en cuanto al bautismo, versículos 12 y 13. Fíjese la pregunta que hace aquí Pablo, porque estaban peleándose en cuanto a quién pertenecían ellos. Pero aquí Pablo les aclara algo muy importante, ¿verdad? We're going to see here that the church were fighting and they were saying that they belong to different people. But we see the apostle Paul that teaches him a good lesson. Dice el versículo 11. Ahí mismo, versículo, 12 y 13. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿No sucede esto hoy en día en la humanidad? Claro que sí. Se quieren identificar de diferentes grupos. Pero Pablo está haciendo una aclaración aquí muy grande. We can see here in verse 12 that they say that some of them are from Paul, some of them Apollos, some of them Cephas, some of them Christ. Do we see this in the world? Yes. We see that people describe themselves in regards that they belong to different groups. But Paul is gonna say the right thing. Pero Pablo va a aclarar algo muy importante en cuanto ¿qué es el bautismo? El bautismo es uno. Y luego dice el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hay una iglesia, hermanos. Cristo solamente es uno. La iglesia de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y luego dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No, hermano, es que pues yo soy de ahí del hermano Juan Luna. ¿El hermano Juan Luna fue crucificado por ustedes, hermanos? Claramente no. No, hermano, es que yo soy de ahí del hermano, voy a decir nombres así nomás por decir, Armando, Carlos, José. ¿Fueron crucificados ellos por nosotros? No. Bautismo solo hay uno. Y nos está diciendo aquí Pablo que solamente hay una iglesia. Y luego dice aquí, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. ¿Qué dice Cristo? Bautíceles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un bautismo, hermanos. Un bautismo. Claramente aquí podemos ver. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Bueno, el bautismo simboliza algo, hermanos.
¿Por qué nos bautizamos? Porque el bautismo simboliza el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. One of the things that we are baptized because baptism is the symbol of the death, burial, and resurrection of Christ. We need to do it. Y esto lo vemos, hermanos. Vaya usted conmigo a su Biblia, Romanos capítulo 6. We're going to go to Romans chapter 6. Romanos capítulo 6. We're going to be reading from Romans chapter 6. Vamos a leer el versículo 6, capítulo 6, versículo 3 y 4. We're going to read chapter 6, verse 3 and 4. Dice claramente la Escritura, y pregunta aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿O no sabéis qué es el bautismo? Aquí nos está aclarando. Ya sabemos que el bautismo es ¿cuántos? Uno. Ahora, ¿qué es el bautismo? Dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús, por la autoridad de Cristo, por la autoridad que Él ha dado, que ha hecho, que ha dicho, se tiene que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿o no sabéis que ha sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Por eso baptisma en el griego quiere decir sumergido, porque una persona usted no la entierra parada. Una persona no la entierra sacando las manos, una persona no la entierra sentada, una persona es enterrada completamente. Está simbolizando la muerte de Cristo. Aquí está. Dice, ¿por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por medio de una oración, nuevamente, por medio de creer. No, hermanos. Amigos, dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Será importante el bautismo? Sí, hermanos, amigos, es importante el bautismo. Esto es lo que nos va a hacer a nosotros decir que somos hijos de Dios. El bautismo es uno. El bautismo significa que estamos nosotros muriendo al pecado y siendo resucitados. Ahí dice, ¿verdad? El versículo, ¿a qué? Andemos en vida nueva como hijos de Dios. Así que ya aprendimos que el bautismo es uno. El bautismo es representar la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Y el bautismo, hermanos, claramente nos lava por la sangre de Cristo Jesús. Esto es otra cosa que tenemos que tener en mente. Efesios capítulo 2, we can see that baptism washes our sins through the blood of Jesus Christ. Ephesians chapter 2, Efesios capítulo 2, versículo 13. Ephesians chapter 2, verse 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿de quién estaba hablando? ¿Estabais lejos de quién? De Dios. Que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de quién? De Cristo, hermanos, ahí está. Es lo que dice Pablo. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? No, Cristo fue crucificado por ustedes. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al hombre o a Cristo? A Cristo, hermanos, amigos. Apocalipsis capítulo 1. We're going to see in Revelation chapter 1. I'm going to be reading this in Spanish if you want to follow in English. Apocalipsis capítulo 1, Revelation chapter 1, verse 5. Apocalipsis 1, versículo 5. Dice así la Escritura. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de quién? De los muertos, el que resucitó. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, dice Pablo, dice el apóstol Juan, perdón, al que nos amó y nos lavó, ¿qué cosa? Nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Con su sangre. Ahí está, hermanos. Ahí se responde la pregunta número 1. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es uno. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el símbolo de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el que lava con la sangre de Cristo nuestros pecados. Número 2.
¿Cuál es el propósito del bautismo? Bueno, nuevamente vemos que el bautismo es para el perdón de pecados. What is the purpose of baptism? Well, we can see again that baptism is for the forgiveness of our sins. Vamos a ver lo que dice ahí en Lucas, capítulo 24. We're going to go back to Luke chapter 24. Like I said, I'm going to be reading only in Spanish. So if you want to follow in English, Lucas capítulo 24, en el cual el versículo 46, vamos a estar dando lectura. Luke chapter 24, verse 46. And we're going to read from 46 and on. Dice, y él les dijo, ¿quién? Cristo. Dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está una, Cristo diciendo. Ahora vamos ahí a lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. We're going to read now from Acts chapter 2, verse 38. Le hace la pregunta a aquellas personas que se compungieron de corazón, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué cosa? ¿Qué dijo Cristo? Vayan y prediquen el arrepentimiento y ¿qué cosa? El perdón de pecados. Dice aquí, Pedro les dijo, arrepentíos y ¿qué cosa? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por la autoridad en la cual está dando en Mateo 28, 18 al 20. Dice, en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, hermanos. Es para el perdón de pecados. Cristo nos lava por medio de su sangre para el perdón de los pecados. Christ gives us the forgiveness of our sins through his blood. Pero también vemos que el propósito, hermanos, del bautismo es para ser añadidos ¿a dónde? Al reino. Y es lo que mirábamos. Another thing that we see is that baptism is for us to be added to the kingdom, which is the church. Al reino que es la iglesia. Y esto, ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, ya en ese tiempo se habían bautizado como 3,000 personas. Y luego dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todos, el pueblo, dice, y el Señor añadía, ¿quién añade a la iglesia? El Señor. Y el Señor dice que tenemos que ser, ¿qué? Bautizados. Pablo dice, bautícese cada uno de vosotros. Y dice ahí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros venimos a bautizarnos. Y el Señor nos añade al reino. Nos añade al reino. Lo mismo, hermanos, dice ahí en Colosenses capítulo 1 el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1. We're going to see also in Colossians chapter 1. Dice ahí Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1, versículo 13 y 14. Dice, y está hablando de Cristo, está hablando aquí la preeminencia de Cristo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de ¿qué? De pecados. Ahí está. Ahí está todo junto. La sangre de Cristo, por medio del bautismo, nos añade ¿a dónde? A la iglesia. ¿Y nos lava qué? Nos perdona los pecados. Ese es el propósito
es para obtener la salvación. Marcos 16:16 dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Ahora podemos ver, hermanos, las verdades del bautismo, amigos. Estas son las verdades del bautismo. Aquí no se ha predicado más que la palabra de Dios, y cuando uno le dice a usted que hay que bautizarse, no es porque uno lo quiere meter al agua, hermanos. Eso es porque el bautismo es necesario para ser salvos. Para ser salvos. Tenemos que tener esto en mente. El apóstol Pedro, en la primera carta, we see this in 1 Peter, vemos en el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 3, versículo 21, 1 Peter chapter 3, verse 21, dice, el bautismo que corresponde a esto, ¿ahora qué hace? Nos salva. Y luego dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nos limpia espiritualmente, hermanos. Espiritualmente nos añade. Eso es lo que está diciendo. Ahora el bautismo nos salva. Si no hay bautismo, no hay salvación. Si no hay bautismo, no somos hijos de Dios. Y es lo que vamos a ver en la tercera pregunta. This is what we're going to see in the third question. ¿Es necesario el bautismo para obtener la vida eterna? Is it necessary to be baptized to obtain eternal life? Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Vamos a ver ejemplos en la Biblia. Vamos a ver el molde más importante que tenemos. Ya vimos que el mandamiento de Cristo mismo, el Hijo de Dios, nos dice que hay que nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Ya vimos que Cristo dice, el que fuere bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vimos que Cristo dice que hay que ser bautizados para ser salvos. Y ahora vamos a ver el inicio de la iglesia. Vamos a ver el inicio de la iglesia, hermanos y amigos. We're going to see the beginning of the church. Now we know that Christ said that we need to be born again from the water and the Spirit. Now we see that Christ tells us that we need to be baptized in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Now we see that Christ is telling us that we need to be baptized to be saved. But now we're going to see what the church of the first century teaches us in Acts chapter 2. Hoy, Hechos capítulo 2, versículo 41. Y vamos a leer varias escrituras así, hermanos. If you want to read in English, I'm going to be reading in Spanish por causa del tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron la palabra dijeron una oración y fueron salvos. No, hermanos. Aceptaron a Cristo en su corazón y fueron salvos. No, hermano y amigo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ¿a dónde? A la iglesia, al reino. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 8. Hay muchos más pasajes, pero voy a dar algunos para ver ellos. Hechos capítulo 8. Versículo 12, aquí estamos viendo a Felipe predicar. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, Acts chapter 8, verse 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice? Se bautizaban niños, chiquitos. No, dice, se bautizaba ¿quién? Hombres y mujeres. Personas, hermanos, que ya tienen entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si hay jóvenes a una cierta edad que ya tienen entendimiento y saben el bien y el mal y deciden bautizarse, se tienen que bautizar porque ya tienen el entendimiento. Pero aquí nos está aclarando que se bautizaban, ¿verdad? Se bautizaban. Hechos capítulo 8, versículo 36, ahí mismo. Hablando del etíope eunuco, Acts chapter 8, verse 36. And on. Dice, y yendo por el camino,
Llegaron ¿a dónde? A cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Bautizado. Y luego dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos ¿a dónde? Al agua. Dice Felipe y el eunuco, ¿y qué hizo Felipe? Le bautizó. Le bautizó. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a ver Hechos, capítulo 9, versículo 18, hablando en cuanto a Saulo de Tarso. Hechos, capítulo 9, versículo 18. Acts chapter 9, verse 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué hizo Saulo de Tarso? Ahora, ¿verdad? Conocido como Pablo, dice, fue bautizado. Fue bautizado. Vemos claramente el ejemplo también de Cornelio y su casa, no vamos a leer por causa del tiempo. Cornelio y su casa, capítulo 10, versículo 47 y 48. Vemos también en cuanto al carcelero de Filipo, Hechos capítulo 16, versículo 30-39, vemos la conversión de Lidia y su casa, pero también quiero otro ejemplo que miremos, hermanos, en cuanto a lo importante que es el bautismo correcto, hermanos. El bautismo correcto, porque no todo el bautismo es correcto, no todo el bautismo es que usted se ha añadido a la iglesia, porque mire, en Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, vamos a ver ahí a Pablo en Éfeso, ¿verdad? Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5. Vamos a ver un ejemplo que nos da aquí en cuanto a la conversión. Dice ahí, Acts chapter 19, verse 1 to 5, we're going to see what the Apostle Paul teaches us in regards of the baptism that's one and the correct baptism. Dice ahí, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que se bautizan incorrectamente y realmente no entienden para qué es el bautismo. Nomás se bautizan porque se les dice, vamos a un río, vamos a un lago y vamos a bautizarlos. Pero correctamente no saben para qué es el bautismo. Entonces dice aquí claramente que estos hombres le dijeron, pues no sabíamos. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, ¿qué quiere decir Pablo aquí con esto? Les está preguntando, ok, si dices que son bautizados, pues entonces ¿qué fuiste bautizados? Si ni siquiera conoces para qué es el bautismo, ¿verdad? Y luego dice, ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, Mateo capítulo 3, ¿verdad? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Recuerdan? ¿Predicaba a quién? A Cristo y a la iglesia. Y luego dice, esto es en Jesús el Cristo. Dice aquí, cuando oyeron esto, ¿siguieron su camino estos discípulos? Cuando oyeron esto, le dijeron los discípulos, yo no me tengo que bautizar ya, hermano, ya me bauticé yo. Cuando ¿creyeron qué? Cuando entendieron, hermanos, realmente el propósito del bautismo, dice, cuando creyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Vinieron a ser bautizados correctamente para así ser añadidos al reino correctamente y ser llamados hijos de Dios. Verdades sobre el bautismo. Estas son las verdades, hermano. Estas son las verdades, amigo. Usted, si no se ha bautizado correctamente, pero esto es que usted haya escuchado Romanos 10:17. Esto es que usted crea realmente Juan 3:16. Esto es que usted realmente se arrepienta. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Esto es claramente que usted está dispuesto
a cambiar su vida y a confesar a Cristo como Hijo de Dios, ¿para qué? Para ser, ahora sí, que podemos decir, bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿para qué? Para el perdón de sus pecados, por medio de la sangre de Cristo, para ser añadido a la iglesia. Usted puede hacerlo hoy. Hoy es el día de salvación, hermanos. Amigo, hoy puede tener usted la oportunidad de ser añadido, de ser llamado hijo de Dios. Hermano, si acaso había alguna duda en cuanto al bautismo, creo que hoy la palabra de Dios, no el hermano Juan Luna, la palabra de Dios nos ha aclarado lo que es el bautismo, la verdad del bautismo. One of the things that we see here is that if you really understood the word of God that was preached this morning, and now you have heard and you understand Romans chapter 10 verse 17, now you believe what you're listening to, because the Bible is the one telling us, if you repent from your sins, like Acts chapter 2 verse 37, 38, and you come and confess Christ as the Son of God, that you understood that you are ready to be baptized, to change your life in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, you are ready to be baptized today. You are ready. You are ready to be called the Son of God as soon as you come out from those waters. You are ready today. Why wait? Why wait for tomorrow? If you, brother, didn't understood correctly the baptism, today the Bible told us exactly the truth about baptism. So we do need to be baptized. If we're not baptized and we die, we're not going to be with God. Ahora, hermano, puedes entender que la Biblia nos dice que el bautismo, como dice Pedro, ahora nos salva. Si no nos bautizamos, si nos moremos, no vamos a estar con Dios, porque Dios no nos va a reconocer como hijos. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado.